Bien, vamos a hablar hoy de dos equipos de la Serie A que están en situaciones diferentes en cuanto a la clasificación y también en cuanto a las aspiraciones del proyecto. Aunque en principio el objetivo mínimo es siempre el mismo, tratar de alcanzar un puesto entre los cuatro primeros para clasificarse a la Champions League y así poder digamos, redondear algunas ganancias que puedan permitir el crecimiento del proyecto. Sí, estos dos equipos tienen objetivos similares, pero la situación es bien diferente en la clasificación. Y sí estoy hablando de el AC Milán y la Juventus de Turín. Eh, el mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina. Esta ventana de invierno traerá movimientos, sobre todo para estos dos equipos que pueden tratar de darle a sus respectivos entrenadores un pequeño impulso o desde algún punto de vista el impulso necesario para alcanzar ese objetivo mínimo y en el caso del Milan, quién sabe si pudiera incluso luchar por el título. Bien, en los minutos que siguen vamos a comentar un poco sobre las aspiraciones de estos dos equipos en el mercado de fichajes, sobre lo que se pueden permitir, sobre algunas de las prioridades que tienen sus respectivos entrenadores. Les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Vamos a comenzar con el Milán y luego continuaremos con la Juventus. Les recuerdo también que si no se han suscrito al canal, caballero, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse siempre actualizados con todo el material que publicamos. Ahora sí, vamos al video. Vamos a comenzar con el Milán, como había ya dicho, y es que este mercado de fichajes en particular, esta ventana que se abre dentro de 15 días a final de mes prácticamente, los aficionados del Milan sobre todo lo pudieran ver como un centro comercial, ¿sí? Porque es el momento de ir de compras, de, digamos, reforzar todas esas zonas del campo donde el equipo ha mostrado debilidades, pero que en realidad, aunque si este mercado es una tierra se pudiera ver como una tierra de oportunidades en el entorno del Milan, sí, porque se pueden comprar sobre todo atacantes, delanteros centro, que es lo que está necesitando el Milan a gritos desde inicios de temporada. Y si estuviéramos jugando al FIFA, bien, esta ventana de mercado de invierno sería ideal para modificar completamente el equipo, no solo delanteros centros, sino también defensores, laterales y todo aquello que pudiera ayudar a limar y en el mejor de los casos eliminar las deficiencias y los defectos del equipo para buscar la segunda mitad de temporada, hacerla de manera perfecta. En realidad no es así como funciona, no es tan simple. En realidad, quiero decir, no es para nada así de simple y hay que hacer cuentas sobre todo con los límites económicos de los clubes, también con los jugadores que están por salir del equipo, que no cuentan para el entrenador, y lo más importante, las exigencias del propio entrenador. Vamos a hablar un poco sobre todo cinco preguntas y cinco respuestas a estas preguntas que podríamos evidenciar para esta ventana de invierno. La primera de estas preguntas es qué cosa quiere Massimiliano Allegri. Sí, qué es lo que necesita el entrenador, cuáles son sus exigencias. Ahora, para Massimiliano Allegri, el mercado de enero, esta ventana de enero, pide un atacante, un delantero centro.
todo lo demás es material de relleno. Un atacante, un delantero centro que ya venga con un bagaje de experiencia, con un bagaje ofensivo, con un recorrido, sobre todo a nivel europeo, que pueda darle alternativas a lo que ya tiene en el equipo. El punto es que Massimiliano Allegri es un entrenador bastante decidido. Es un entrenador que dice las cosas como son y no se mueve de su posición. Y desde este verano, desde su llegada, ha hecho entender al entorno y al equipo que Pulisic y Leao son los dos jugadores titulares en el ataque para él, para su proyecto. ¿Qué sucede? El problema es que Nkunku y Jiménez han dado demasiado poco al equipo, han aportado demasiado poco con un gol, solo un gol en Copa Italia contra el Lecce y más nada. Porque entre lesiones y recaídas, estos dos jugadores no han ayudado nada al equipo y esta ventana de fichajes de enero debería crear sobre todo la oportunidad y la posibilidad de incorporar a un atacante que pueda traer algo diferente, que pueda cambiar el resultado de los partidos, sobre todo en partidos cerrados contra los equipos teóricamente inferiores, que son los que más difícil se le han hecho al Milan en esta primera mitad de campeonato. ¿Por qué? Porque son equipos que, sabiéndose inferiores, optan por un sistema de juego bastante conservador, bastante rácano y imposibilita al Milan de Massimiliano Allegri saber lo que mejor hacer, mejor dicho, me disculpan, hacer lo que mejor sabe hacer, que es defender y salir a la contra. Estos equipos pequeños, me disculpan por el término de equipos pequeños, estoy hablando simplemente de equipos que quizás no tienen el estatus y el nivel que puede tener el Milan. Ahora, esto, como iba diciendo, estos equipos se encierran atrás colocando el conocido autobús y cerrando compactos las líneas defensivas, obligando al Milan a llevar la iniciativa, obligando al Milan a, digamos, salir de su propia mitad de campo y colocarse en mitad de campo contraria, adelantando sus líneas. El Milan de Allegri no está preparado para eso, el Milan de Allegri no está creado para eso y esto le ha provocado varios dolores de cabeza, sobre todo ante defensas cerradas donde Leao y Pulisic con carencia de espacios no logran, digamos, mostrar su mejor versión y necesitarían en ese momento, el equipo necesita en momentos puntuales un jugador que luche, un jugador que vaya bien en el juego aéreo, un rematador, digamos, como aquellos de antaño, un rematador al estilo Olivier Giroud, ese tipo de rematadores al estilo de Lewandowski que les hace falta bien poco para transformar el gol, ya sea de cabeza, con las rodillas, con el tobillo, con el hombro, con la oreja, con la nariz. Son este tipo de jugadores que hacen goles de cualquier manera. No importa cuán cerrada esté la defensa, basta una mínima oportunidad y marcan el gol. El Milan no cuenta con un jugador de estas características, con un jugador de este nivel y sobre todo necesita un delantero que sea capaz de llevar el peso de los goles cuando Leao y Pulisic no puedan ser titulares por diferentes motivos, por rotaciones o por lesiones. Ahora, las otras exigencias pasan en un segundo plano.
es evidente porque sobre todo esas de un defensor central para darle alguna alternativa más al entrenador a la hora de plantear esa línea de tres para la cual tiene solo cuatro alternativas. Y estamos hablando de Tomori, Gabia, Pavlovic y De Winter, que están ellos cuatro luchando por tres puestos. Es evidente que quedando solo uno fuera, el entrenador queda bastante al límite en cuanto a alternativas para, en caso de que alguno sufra alguna lesión o que tenga alguna indisposición, el equipo queda bastante expuesto. Y es que para terminar este punto, el Milan en cuanto a los defensores están trabajando con el mínimo personal disponible. Es como una reducción de plantilla. La segunda pregunta, bien, ¿qué cosa sabemos de ese delantero centro que necesita y que ha pedido Massimiliano Allegri? Bien, ya ahora a mitad de diciembre se considera el panorama no es bastante complicado, lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque hay varios nombres en la lista del Milan. Hablamos de Joshua Zirkzee, que es un jugador bastante interesante para Massimiliano Allegri y que ya lo ha sido en el pasado. El jugador holandés del Manchester United, de solo 24 años de edad, esta temporada está viendo poca actividad en la Premier League, con solo 9 partidos jugados, un gol y 0 asistencias. Esta podría ser una opción de peso para este mercado, sobre todo con la carta bajo la manga que tiene el Milan, y es de ofrecer minutos de juego con el Mundial a la vuelta de la esquina, cosa que podría interesar y convencer a muchos jugadores que no están siendo protagonistas en sus respectivos equipos. Otro nombre que ha circulado recientemente es Füllkrug, el atacante alemán que juega bien poco en el West Ham United, y sobre todo es mejor dicho, está ya todo listo para obtener respuestas definitivas en cuanto a los movimientos del mercado de invierno. Sobre todo porque hasta hace algunos días estábamos todos convencidos que el Milan solo podría firmar un atacante si antes daba salida, o solo si antes daba salida a uno de los atacantes que ya tiene. Ahora la situación ha cambiado porque el Milan lógicamente está buscando una cesión porque tiene la plantilla bastante colmada, pero la situación ha cambiado. ¿Por qué? Por un hombre, Santiago Jiménez, que con su lesión está todavía en duda si se opera, si no se opera, y esto está manteniendo digamos, en stand-by cualquier movimiento que pudiera hacer el Milan, beneficiándose de una baja de larga duración del atacante mexicano, y esto le podría abrir las puertas sobre todo a inscribir al jugador cedido. Otra posibilidad sería la de incluir a Nkunku en un cambio, en un cambio de sesiones, sobre todo por los próximos meses de campeonato, para luego regresar al punto de partida en junio. Ahora, la tercera pregunta es: ¿en qué cosas se concentrará el Milan en esta ventana de invierno? ¿Por qué? Porque no todo el mercado es de carácter inmediato, y entonces se abre un paréntesis. Un paréntesis que entra la capacidad que puede tener el Milan para renovar contratos que escaden, contratos que se vencen, contratos que están en vencimiento
y que le serviría al club para trabajar a medio y a corto y a medio plazo. Sobre todo porque Mike Maignan, el portero, está con el contrato que tiene fecha de vencimiento en junio del 2026 y que por el momento no ha renovado. Digamos que se han congelado un poco las conversaciones que se tuvieron en verano y en caso de que no se llegara a un acuerdo, bien, el portero del Milan podría firmar libre el próximo mes de junio. Y bien, no es solo el caso de Mañán, también estamos hablando de jugadores de la talla de Pulisic, de Tomori, los Tufchik, que tienen también el contrato con fecha de vencimiento en junio de 2027 y están atentos a cualquier oferta que pueda llegar desde fuera de Italia. Porque, por ejemplo, en las últimas semanas se ha hablado sobre un posible interés extranjero por Davide Bartesaghi. Por el momento nada de concreto, pero una buena noticia es que Saelemaekers ya ha renovado hasta el 2031 y con un salario que es prácticamente más del doble de lo que ya percibía. La cuarta pregunta es si el Milan finalmente terminará adquiriendo un central. ¿Fichará el Milan un central? Lógicamente, probablemente cedido. El plan del Milan hasta mitad de diciembre es de hacerse con los servicios de un defensor central. La característica principal es que tiene que ser experto y sobre todo con experiencia. Otra característica y una segunda exigencia, mejor dicho, es que será cedido, lógicamente, por las condiciones económicas que tiene el club, por lo que la impresión es que la solución a este problema arriba llegará solo más allá de mitad de enero, cuando sobre todo la mayor parte de equipos ya hayan tomado sus decisiones en el mercado de invierno y el Milan pueda como recoger lo que han dejado otros, que no, lo que no, así, más bien eso, recoger las sobras. Es lo que probablemente haga el Milan, obviamente, digamos, siempre eligiendo lo mejor dentro de lo que queda. David Odogu debería salir cedido para facilitar la llegada de un defensor central. Y es que este muchacho, este defensa central alemán, que llegó a Milán al final de este verano, ha jugado poquísimos minutos solo en Copa de Italia y es que Allegri por el momento está, como ya dijimos al inicio del video, está manejando una defensa, una rotación de 4 para 3 posiciones y esto implica que 3 jugadores que son titularísimos tengan poco descanso, lógicamente, y un quinto jugador, un quinto defensa central para hacer rotaciones y hacer frente a lesiones y sobre todo a descalificaciones, jugadores que acumulación de amarillas o rojas que no puedan participar en algunos partidos, le haría bien cómodo al Milan tener otro defensa central de calidad y a la altura para lo que es el Milan, un equipo que está en plena lucha por los Scudetto. Bien, al inicio del video, ya llegamos a la última pregunta, pero al inicio del video hablábamos de que el plan A era un delantero centro y que todo lo demás era relleno. Ahora vamos a llegar a ese relleno. ¿Tiene el Milan otras exigencias aparte de el delantero centro, el defensor central? ¿Hay otra cosa?
Bien, el delantero centro y el defensor central son las dos grandes exigencias técnicas que más urgentes que puede tener el Milan en este momento. Del resto se puede trabajar. Se puede trabajar para tapar huecos. Sí, podemos decir que podría servir un carrilero para tratar de prevenir cualquier problema físico que pudiera, digamos, sacar de la ecuación a Saelemaekers por algunas semanas. Sí, en ese caso ahora. En ese caso de que Salemaker estuviera indispuesto para jugar por algunas semanas, en caso de lesión, Allegri podría dar una posibilidad a Tecame o quizás incluso utilizar a los Tuchik en, en la banda, tipo como en la posición de Salemakers, darle esa oportunidad para probarlo como carrilero. Y esto ya lo hemos visto que ha comenzado a hacerlo en las últimas semanas. Imagino que tratando de prevenir una situación de este tipo. La otra, puede ayudar al Milan, digamos, otro refuerzo en el centro del campo. En realidad no. ¿Por qué? Porque en el medio ya el Milan tiene dos titulares y medio. ¿Por qué? Porque son dos titulares y medio de garantía. Modric, Rabiot y Fofana. Detrás de estos tres está Samuel Ricci, Ardon Yazzari, Rubén Loftus-Cheek. Y para terminar con el Milan, sí, es muy probable que en el centro del campo se quede así como está y que es también muy probable que veamos un mes de enero con pocos movimientos en el mercado del Milan, con una o dos llegadas en forma de cesión y alguna que otra llegada como forma de compra, de fichaje, pero de jugadores jóvenes y de proyección. Y esto es lo que creo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del video, que vamos a hablar de la Juventus y también del mercado de fichajes de la Juventus, que también está bastante limitada por el fair play financiero y Damien Comolli tiene pocos movimientos que hacer, pero movimientos necesarios si quiere reforzar la apuesta y sobre todo, sí, la apuesta de Luciano Spalletti para ese mínimo cuarto puesto en la clasificación cuando termine la temporada. Ahora, con la Juventus es todo desde cierto punto un poco más sencillo, pero también más complicado. ¿Por qué? Porque el estilo de juego que está tratando de imponer Luciano Spalletti en la Juventus es un estilo de juego que necesita de centrocampistas. Y ya se sabe que el objetivo primario de este mercado de invierno es reforzar el centro del campo. Por el momento se habla mucho de Højbjerg, el centrocampista del Marsella, que está en primera fila para, digamos, la primera apuesta de la Juventus. Luego está también Davide Fratesi, pero es importante que la otra necesidad es de darle a Spalletti una alternativa en el lateral derecho. Porque en el lateral derecho ya sabemos que aquel cambio magnífico que venía a recordarnos el gran caso de las plusvalencias con el cambio de Miralem Pjanic con Artur Melo, con el Barcelona y todo aquello, todo lo que envolvió aquel caso con los puntos, con la sanción a la Juventus y todo aquello. Bien, este verano un cambio similar, aquel cambio en el que llegó Joao Mario a la Juventus, cuando la Juventus dio a Alberto Costa. Realmente Joao Mario se ha visto poquísimo.
Ya con la llegada de Luciano Spalletti lo hemos visto apenas 27 minutos, 11 en campeonato, 11 en la Serie A y 16 en Copa Italia. Esto es bastante preocupante. Y es que con lo que ya es un secreto a voces, que es el cambio de la defensa a 3 a una defensa a línea de 4, esto podría provocar que Spalletti se encontrara en dificultad para tener alternativas a ese lateral derecho, porque por el momento el único que está capacitado que hemos visto capacitado para jugar como lateral derecho es Pierre Kalulu. El sueño de la Juventus es Marco Palestra. Sí, el jugador propiedad del Atalanta que está haciendo una temporada impresionante cedido al Cagliari. Este jugador ya estuvo seguido bien de cerca por la Juventus este verano y bien, se sabe que el Atalanta es un equipo que vende bien caro, carísimo, y por lo que haría falta una oferta irrenunciable para el Atalanta y también para competir con la concurrencia que hay desde la Premier League, donde también están siguiendo bien de cerca el desarrollo del jugador. En alternativa a Marco Palestra, bien, hay dos franceses. El primero es Malo Gusto, este jugador de un nombre bastante particular, tengo que decirlo. Es un lateral derecho del Chelsea. Lo vimos, a ver, los aficionados del Barcelona, lo vimos en el partido de la Champions contra el Chelsea. Hizo un buen partido, es un jugador que, digamos, tiene buena presencia en ataque y es bien técnico. En cuanto a sus cualidades defensivas, no es lo que resalta más en el jugador, pero es un jugador bastante completo, podemos decir. Y últimamente, viendo también ese partido contra el Barcelona, últimamente está encontrando mucho más espacio en las alineaciones de Enzo Maresca, que dicho sea de paso está bastante discutido en las últimas horas por algún que otro encuentro que ha tenido con la directiva, con la propiedad del Chelsea. Ahora, el segundo es Christian Maguisa del Mónaco, que Giacomo Molli, este muchachito es un muchachito de 20 años, ¿ok? Giacomo Molli lo conoce bastante bien, sobre todo porque lo tuvo en el Toulouse cuando Molli pasó por el Toulouse como director deportivo, creo que estuvo. Este es un defensor central que también es capaz de jugar como lateral. Ya dijimos, solo 20 años. Este jugador, la oportunidad es porque en el Mónaco no estaba encontrando todo el espacio que desearía y podría ver con buenos ojos cambiar de aires. Ahora, la cosa que hay que tener en cuenta, sobre todo a todos los aficionados de la Juventus que me están mirando en este momento, es que será muy difícil equilibrar las necesidades del equipo en cuanto al campo de juego, en cuanto a necesidades técnicas y tácticas, con las necesidades del club económicas, ¿ok? Porque ya sabemos que la UEFA ha abierto una investigación por la violación de la Juventus del fair play financiero, todo ese bim bam que tiene la UEFA, y por el momento me gusta ver a la Juventus como un club con las manos atadas, aunque si ya gastó bastante en este verano con más de 100 millones en fichajes, es de esperar que como el Milan, este mercado, esta ventana de invierno tenga muy pocos movimientos
y si llega a algo sea en calidad de cesión y sobre todo con alguna que otra fórmula, una especie de cesión con opción de compra o cosas así para facilitar la adquisición de los jugadores. Bien, yo lo dejo aquí. Este ha sido un video bastante genérico en el cual hemos hablado de todo lo que envuelve a estos dos clubes, el Milan y la Juventus, de cara al mercado de fichajes. Nos vemos en próximos videos y hasta la vista.